Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, amigos. Seguimos en esta semana, una semana que es surtida, pero que de alguna forma la calificamos o la catalogamos de internacional. ¿Por qué? Porque cada día estamos hablando de literaturas de países distintos. El lunes estuvimos llamando a Colombia para hablar con J. Mario Arbeláez. Ayer estuvimos hablando de un poeta yanqui que fue editado acá en Uruguay por Editorial Irrupciones, con una traducción de Laura Chalar. Me refiero al libro Poemas de la Guerra. Y hoy vamos a darle la bienvenida a el escritor. Él es asesor cultural de la Embajada de Perú, Bruno Podestá. ¿Cómo andas, Bruno? ¿Estás bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bruno Podestá publicó hace unos meses, cuando hubo lo de la semana, nos enteramos cuando estuvo la semana de la cultura peruana en el medio de la Feria Internacional del Libro, ¿no? En la Intendencia, que toda la feria estuvo dedicada a Perú, digamos, como país invitado de honor, y ahí me alcanzaste el libro que acabas de editar en Lima, ¿no? Exacto, sí. Uh-huh. Sí, y tuve ocasión de también que se realizara una presentación acá. Uh-huh. La editorial es Lápix de Lima, que es una editorial, muy pujante ahora, uh-huh, de las nuevas que han salido en la última década. Y acá fue presentado por Marta Labraga de Mirza, uh-huh, una psicoanalista que está muy cercana al campo de la literatura y a la crítica literaria, y Michele Gialdroni, el agregado cultural de la, uh-huh, Embajada Italiana, pero que en realidad es un especialista en literatura, con un doctorado en Alemania, y leyeron el libro, les gustó y se engancharon para hacer una presentación. Hay que decir que es un libro que consta de 3 relatos. Esta es la historia de Marinela. Bruno me contó la tapa, porque el libro es muy lindo, digamos, se nota que la editorial tiene un diseño muy elegante, no solamente por cómo está diseñada, digamos, muy, muy sobria, sino detalles, por ejemplo, el color de las páginas, no es el blanco, es el papel buxel, tiene una serie de detalles, y sobre todo también la diagramación, la tipografía. Yo miraba y decía, qué bien cuando un libro está bien hecho en cuanto a, el interlineado de las... nunca hablo de estas cosas, pero me parecía que estaba muy bien hecho, digamos, ¿no? O sea, con las letras no son grandes, ¿no? Como a veces son demasiado grandes, sino que están aireadas, todo está muy bien, ¿no? Sí, eso está ocurriendo con varias de las editoriales estas jóvenes, digamos, que han vuelto a el cuidado, ¿no? Por el objeto libro, y entonces es muy agradable, ¿no? Y además van combinando también autores nuevos y algunos muy jóvenes, no es mi caso, con el rescate de algunos autores y libros más tradicionales y algunos más olvidados, digamos, ¿no? Sí, es un fenómeno que se está dando, exacto, en todos los países, ¿no? O sea, son editoriales chicas, gente que tiene amor a la literatura, que tiene un gran cuidado por los libros, que está tratando de percibir lo bueno y lo nuevo, ¿no? Pero a la vez está reeditando cosas que estaban borradas por el, uh-huh, tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces están haciendo ese doble trabajo, y ocurre aquí en Uruguay, ocurre en Argentina, ocurre en Chile, ocurre en Perú. Hace poco hablamos con escritores argentinos, y en Argentina se están uniendo, se han unido 12 sellos en una cosa llamada la cooperativa, la COP, y ya tienen una librería, en fin. En Chile se juntaron 50 de esos sellos, y hicieron la furia del libro, alternativa, en fin, y tienen mucho peso, o sea, está siendo apoyada por el Estado, en fin. Todos, cada uno con esa dimensión humana, no masificada, no industrializada, que fue lo que ha atentado mucho contra el libro también, ¿no? Y rescatando esa mirada. Pero en este caso, en la historia de Marinela, tiene que ver lo que estamos hablando, por más que estamos hablando del comercio o de la industria, porque la mirada de Bruno Podestá, del narrador, en la historia de Marinela, también es esa, es rescatar la mirada humana por encima de todos los grandes temas y bloques y todo lo que nos va llevando en esta historia de la humanidad, ¿no? Sí, creo que sí, que es una mirada que tiene, compasiva también, ¿no? Curiosa, y Marta Labraga señala mucho eso.
que va mucho a los márgenes, ¿no? Tanto en los personajes como también sociales, ¿no? Sí, ¿no? Y en las conversaciones, digo, siempre hay algo más, pero a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, Bruno Podestá es alguien, digamos, es un peruano, vive hace muchos años aquí en Uruguay, es padre de Alessandro Podestá, vamos a decirlo, ¿no? El cantautor que ha pasado varias veces por aquí y que tiene su carrera como cantautor aquí en Uruguay, y has vivido también en otras partes del mundo, entonces podría haberse uno esperado una literatura cosmopolita, en fin, ¿no? O sibarita, si se quiere, y sin embargo lo que hay, sí, hay parte de eso, pero aquí lo que hay son miradas muy humanas de gente que está una y otra vez viendo que la vida no es eso, digamos, ¿no? Lo principal de la vida es son otras cosas que te pueden ocurrir, ¿no? Sí, y que además, bueno, conforme vas digamos, a los lugares más concretos y a las situaciones más profundas, entre comillas, no en un sentido, pues, exagerado, te das cuenta que en realidad, pues, como se ha dicho tantas veces, estás refiriéndote a cosas más comunes con otros, ¿no? No lejos de lo sibarita y de lo cosmopolita, a pesar de que mi vida ha sido andar de acá para allá y me siento bien en muchos sitios. En muchos lados también, sí, ¿no? Sí, pero sí, tengo raíces muy firmes, ¿no? En esta caleta de pescadores donde nací, en Chucuito, que es mencionado en Está varias... mencionado, yo pensé Sí. que era ficción Chucuito en un momento, pensé que era un pueblo de ficción. No, sí. no. O sea, es ficción todo lo que construye alrededor Chucuito de eso. sí, pero es ahora es parte de la Gran Lima, digamos, pero antes era una parte del Callao, de una península que hay ahí, donde estaban instalados efectivamente pescadores sicilianos, calabreses, algunos, pocos, y después genoveses que generalmente comerciantes, ¿no? Eso está a unos 27 kilómetros de Lima. De Lima, 14 kilómetros, digamos, en tiempo hoy en día 2 horas, hora y media, porque el mencionaban tráfico también en la novela esa que presenté, Krakatoa, la mencionan también. Claro. No sé si es exactamente Chucuito o distintos lugares de pescadores, pueblitos que están como alejados, pero claro. no están alejados, 2 horas, digamos, en ese momento. Sí, ¿no? sí. De Lima. Bruno, pero vos también has vivido en Italia, en Europa, ¿no? Sí. Y sos descendiente italiano, sí. Y ahí me decías... Vengo de esa gente de Chucuito, ¿no? De familia siciliana por un lado y genovesa por otro. O sea que sí, me siento muy en mi lugar con ese origen. O sea, peruano, lo que significa la peruanidad, que es una multinacionalidad, multicultura, multilingüística. Exacto, sí. Nosotros no tenemos muy presente todo eso, creo que los uruguayos, ¿no? De los cientos de dialectos y lenguas que se hablan en Perú, digamos, ¿no? Es una cosa increíble, no tenemos mucha idea, bueno, aparte de la geografía, de una sociedad muy estratificada, ¿no? Sí, multicultural. Y sin embargo, vos sos un peruano, bueno, que tiene su ascendencia italiana. Y esta es la historia de Marinela, está como atravesada por la canción italiana, ¿no? La canción italiana de los años 50, 60, ¿no? Sí, 60 y hasta 70. 70. Sí, hacia acá. 60 y 70, claro. Sí, 60 y 70 más bien, ¿no? Sí. Sí. La canción italiana cuando estaba Mina y estaba, bueno... Claro, sí, esa canción... Moduño, Domenico Moduño. Claro, exacto. Por ahí ya es cuando se está volviendo menos regionalista, como inclusive Moduño, sus orígenes, ¿no? Napolitanos y qué sé yo, y se va creando esta canción más italiana, digamos, ¿no? Que es una música de letra muy importante, muy poética también. Y sí, que me ha acompañado mucho, también música peruana, por supuesto, y música latinoamericana, pero a efectos de este libro, efectivamente fue como el gran caldo de cultivo, ¿no? Y de hecho reproduzco algunas en los epígrafes, 3 epígrafes de Fabrizio de André y Paolo Conte, bueno, etcétera. Y aún el título del libro también tiene un enganche con una canción en particular
y no con Montalbano, que todos vemos, o somos muchos los que lo vemos en la televisión con gran interés, ¿no? Que es Marinela. Marinela es el pueblo de Montalbano ficticio, claro, y esta es la historia de Marinela, es la canción de Fabricio de André. Fabricio, ¿no?, de André, exactamente. Ahora la vamos a escuchar dentro de un momento. Es una canción, yo no la conozco, me decías que es una obra de arte que muy bella a él despegar. Dice Marta Labraga, ¿no? Sí. Dice que es de estos tres relatos, la historia de Marinela es como el centro, digamos, la que da más clave, según ella. En realidad yo la vi más como una novela, ¿no? Un relato más largo, con más con más dimensiones. Podría haber seguido, incluso, ¿no? Pero básicamente son los relatos de Bruno Podestá son muy difíciles de definir en una línea, en un argumento, porque más que nada son encuentros de personajes, ¿no? Sí. Donde se van contando historias, y esas historias les ocurrieron a otros, ¿no? Como pasa muchas veces con Onetti también, ¿no? O sea, se juntan y alguien empieza a hablar de otra historia, ¿no? Entonces lo que son como elipses que van pasando, que se tocan en algún momento, ¿no? Planetas que en algún momento se tocan, ya sea por familia, por amistad, o simplemente hay un relato que es un relato en Bacacay, ¿no? En el café Bacacay, ¿no? Entre dos personas, ¿no? Bueno, y es la primera vez que me atrevo a ubicar un relato bien en Montevideo, ¿no? Sin entrar al lenguaje local, por supuesto, claro, que no me sale. O sea, aún ahora cuando voy a comprar algo que tiene que ver con pollo, por ejemplo, tartas que se comen tanto acá, y a veces me lo hacen repetir, pero para sonreírse, ¿no? Porque le digo, ¿de qué? De pollo, le digo, no me sale pollo. Claro. Y entonces el lenguaje es una barrera, digamos, el lenguaje coloquial es una barrera que no he podido traspasar, y por ahí lo deje así. Pero sí, es la primera vez que me ubico y en parte lo hice notas ahí en el mismo café de Bacacay, ¿no? Te lo imaginaste. Yo me imagino que ahí está Podestá, bueno, en este café de Bacacay, acá en la Ciudad Vieja, unas pocas cuadras de donde estamos de la radio, y me imagino que en ese otro contertulio, básicamente es un monólogo, es alguien que está hablando, es un artista, un pintor, pero un hombre de la bohemia. Yo supongo que habrás echado mucha cosa, ¿no? Por un lado imaginación, pero por otro lado historias de varios personajes. Sí, ahí se han metido muchas cosas, algunas cosas inclusive leídas y qué sé yo, pero sí también hay o sea, no es una crónica de un personaje real, pero sí hay un personaje real que inspiró todo esto, mirá, que se llama Oliva Lara. Es un pintor efectivamente de los indigenistas peruanos que se formó en México con los muralistas, o sea, muy de esa época, ya de los últimos o del último que queda, ¿no? Tiene 87 o por cerca de 90 años. A Oliva Lara? Sí, ha venido porque en realidad lo conocí acá. Él vive en Canarias, pero lo conocí acá. Le gusta mucho Uruguay, entonces se aparece por acá. Ya parece que ya está en las últimas porque ha tenido problemas de salud, cuando una de esas me da por teléfono y ya está en el Hotel Balfer, que le gusta ir. Bueno, no es para hacer comerciales, ¿no? Y vive en Canarias igual que el personaje, o sea, igual que, o sea, en ese sentido o sea que tiene cosas del personaje, pero todo lo demás es recreado, ¿no? Bueno. Y se trata ahí de un personaje con una bohemia donde no ha hecho mucho dinero, que sabe que el tema importante es el arte. Hay una frase muy linda que dice que no, cuando nos fijamos en lo que cuesta, ya no hacemos arte, ¿no? Sí, o lo que cuenta, ¿no? Lo que cuenta, ¿no? Yo incluso la iba leyendo y dije, se podría escribir, claro, la iba escribiendo yo. Sí, como corresponde. Es increíble, ¿no? Y digo yo, la frase, bueno, no la voy a encontrar, pero la frase decía algo así como que cuando uno se fija en lo que cuenta, ya no pinta, no arte, ¿no? Ya no hacemos arte sino cuentas, dice, o algo así, ¿no? Y yo me imaginaba, digo, claro, cuando nos fijamos, cuando nos dedicamos al dinero, ya no hacemos arte sino cuentas, me solía decir. Sí. Y yo pensé, digo, claro, cuando nos dedicamos al dinero, ya no hacemos cuentos, sino cuentas. Claro, ¿no? está bien. Para cuentos, como escritor, cuentos, ya no hacemos cuentos, sino cuentas. Pero bueno, vamos a escuchar, esta es la historia de Marinela, la canción es de Fabricio... De André. Vamos a escuchar. André, sí. Un genovés.
questa dimora. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el escritor peruano Bruno Podestá. Esta es la historia de Marinela. Es un libro de 100 y pico de páginas, ¿no? Una cosa así, no, 80 páginas, donde hay 3 relatos. Bruno Podestá ha publicado, eso no lo dije, tendría que haberlo dicho, Viento Norte, Itinerarios de la Memoria y la Identidad. Esto lo publicaste acá en Montevideo en el 95. A propósito del silencio, lo publicado en Lima en el 2005. Islandia era de ficción también, ¿no? En Montevideo 2008. Son libros de relatos todos estos. Después Inventario Provisional, Memoria de Ficción, el ensayo Las dos caras de Jano, la cultura de los países en la era de la globalización. Eso fue publicado acá en el 2008. Y acá en Montevideo, ¿dónde lo publicaste? El CLAE. Ah, el CLAE lo publicó. Y Preguntas Prohibidas, que no sé, tampoco lo vi, ese es de poesía. No, tiene una sección pequeña al final de poesía, muy breve. ¿Poesía? Sí, no, una en cabeza, gran respeto por los poetas, no. Me atreví y nunca más. ¿Y dónde lo publicaste ese? Lápiz, que me acabo de publicar, no, te alcanzaría un ejemplar sin duda. Pero porque dice Preguntas Prohibidas, Montevideo 2010. Perdón, Preguntas Prohibidas acá, Prohibidas acá. Ese es un ensayo como biográfico generacional, una cosa así. Ese lo publicó Estuario. Estuario, sí. Miramos. Sí. Bueno, estamos hablando escuchamos esta canción, la historia Marinela, de este hombre que se llama Fabricio de André, ¿no? Ajá, sí. Que de alguna forma inspira, y vos me decías que en estos textos los personajes también son sacados de canciones, de ese universo de las canciones de italianas. Sí, más que los personajes, nombres, ¿no? Los nombres. O sea, sí, porque los personajes están muy, creados desde otro lado y además son más latinoamericanos, si se quiere, en muchos sentidos, ¿no? Están muy pensados en Uruguay, en Argentina, en Perú, ¿no? Y aparte, pero nombres sí, son trashumantes también a muchos personajes. Son muy trashumantes. Sí. Se da en 2 casos, por lo menos en dos historias. La primera, en el Café Bacacay, que se llama Conversación en el Café Bacacay. Hay ahí alguien muy trashumante, que es este pintor, y donde se dice que él no tiene patria, ¿no? Hay que inventar una patria para él porque él no tiene patria, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Exacto. Esa idea y el interlocutor dice que no, que siempre venimos de algún lugar, ¿no? Sí. Y es más, que no podemos ir de ese lugar, dice el interlocutor, pero en cambio este pintor dice que no, que él ha pasado de tantos lugares, el Chile de Allende, Perú, digamos, Canarias, París, en fin, que es de ninguno. De ninguna parte, sí. Y hay en otro, en el tercer cuento, hay un personaje que, digamos, el tercer cuento sí. No, el del hotel. En la de Marinela, perdón, hay un médico que no se sabe dónde viene. Exacto, sí, Quirón. ¿No? Sí. O sea, el tema de la transhumancia, el tema está también de alguna forma. Está, exacto. Sí, de gente que busca su lugar también, ¿no? Transhumancia y también buscar un lugar donde ubicarse, donde... en algún momento he pensado, yo estudié pues originalmente sociología, ¿no? A tiempo me alejé de la sociología y una de las cosas por las que me alejé de la sociología es por el que no soportaba el maltrato al lenguaje, ¿no? Que por lo menos en esos años, para, digamos, compensar la falta de ciencia o como se quiera, se creaban palabras horrendas como societal y todo era estructural y toda no sé qué. Bueno, pero de todas maneras, en realidad, en lo que pensaba era que ¿por qué mi interés transitorio en la sociología? Y yo creo que ahí he hecho como un movimiento, ¿no? En el sentido de esa preocupación viniendo de un país como el Perú, ¿no? Tú has mencionado lo estratificado que es, ¿no? Y todo ese tema de las marginalidades, múltiples marginalidades, etcétera. Evidentemente había en mi acercamiento a la sociología ese interés, ¿no? Ese por entender
qué era eso que llamamos Perú y cómo se ubicaba. Tratar de entenderlo, Exacto. Pero después, evidentemente, me he movido ya cuando me puse a escribir trabajos más, cosas más literarias, más bien a esos personajes marginales, y también dentro de eso las desubicaciones de la mente, ¿no? Porque entro mucho también en el tema de la locura. En varios relatos, ¿no? Por ejemplo, en la historia de Marinela, que sin duda para mí es la que me gustó más, ¿no? El relato largo, se dice en un momento, digamos, porque está también el tema existencial, metafísico, ¿no? El más allá, es decir, el personaje, el narrador, no cree en absolutamente nada, es un agnóstico, bueno, dice que sí, que cree una especie de Dios de él, personal, en fin, pero es muy y se encuentra con este médico, y este médico le dice en un momento, ahora no si lo encuentro lo voy a buscar pero no lo voy a encontrar, es que le dice, vos te jodiste porque vos sos de las personas que les interesa a los otros. Es verdad, sí. Es decir, entonces le dice como que pensá en el mundo, y no todo el mundo le interesa a los otros, ¿no? O sea, ni siquiera él se mete, este médico, en si son mayoría o si son minoría esos que le interesan a los otros, ¿no? Pero ese interés por los otros te lleva a un desasosiego, ¿no? Sí. A una falta de entonces él le ofrece que se quede a vivir en la clínica, ¿no? Que trabaje por lo menos durante ¿no? Que haga un voluntariado, que es un manicomio, ¿no? Sí, porque trabajar por los otros, le dice, entonces ¿qué quiere? Sospecha, no sé qué. No, eso te va a tranquilizar. Sí. Te va a tranquilizar, porque te tranquiliza esa parte de del interés por los otros. Sí. Y está muy bien como personaje, ¿no? Porque obviamente todo el relato no se sabe si se va a aceptar o no, o si parece un disparate, ¿no? Sí, y el propio médico, digamos, el propio psiquiatra, Quirón, que entre paréntesis, en la mitología es el sanador herido, ¿no? Sí. O sea que el único que puede sanar es en realidad el que está herido, ¿no? Claro, él también, ¿no? Se ha encerrado ahí porque... Sí, él viene huyendo, digamos. Estos personajes vienen huyendo, muchas veces están buscando su sitio en el mundo, su lugar en el mundo, cuando lo encuentran. Eso pasa en los otros cuentos también, ¿no? Incluso en el tercero es una chica, una prostituta, que también te va huyendo, y digo, pero no sabemos, ella sabe dónde va a terminar, pero no lo vemos en ese cuento dónde va a terminar. Sí. Pero la idea esa de que a la gente que le importa el resto del mundo, o los más débiles, o los más desfavorecidos, tenemos o vivimos con un cierto desasosiego, que no se puede vivir tranquilamente, ¿no? Digamos, ¿no? Y ese desasosiego, bueno, puede generar o cuestiones más espirituales, o cuestiones más políticas, o cuestiones más de voluntariado, servicio, en fin. Exacto. Sí, es una bendición y una maldición, ¿no? Digamos, esa condición, ¿no? De empatía con el dolor, con el marginal, etcétera, ¿no? Y bueno, totalmente en ningún momento quiero crear personajes con esa condición, ¿no? O sea que esta es más una consulta para Marta Labraga, ¿no? e incluso alguien reacciona precisamente frente a esto que estamos hablando, el tema de pensar en los otros, o el tema de porque narrador también tiene un amigo cura, en fin, que se emborracha, en fin, y dice en un momento, le dice, ¿sabes qué decía Tita Merelo cuando le hablaban de temas serios, o sea, ¿no? De lo que les pasa a los otros? Ni idea, me contestó Humberto. Cuando los males del mundo acechan, ¿no? Decía Tita Merelo, lo mejor es un whisky doble. Y como no somos tangueros ni argentinos, que tal unos piscos en ese bar, no sé qué, no sé cuánto. Estaba brillante, no sé si lo dijo Tita Merelo, pero estaba brillante la frase, y tiene que ver con esto, ¿no? Ese desasosiego, ¿no? Cuando las cosas se ponen muy mal, tomemos unos whisky dobles, ¿no? También, claro, como un rasgo humano, ¿no? De tampoco no ahondar en el... Tampoco yo sé si lo dijo Tita Merelo.
pero queda muy Se bien. me ocurrió. Queda muy bien para donde viene la charla. Y una y otra vez, aunque vos digas que no sos un sibarita, el tema de la comida, que es muy importante en el Perú, y el tema de la bebida, Sí. aparecen como momentos de encontrarse, ¿no? Como islas, ¿no? En Sí, esa cuestión sí. de cierto desasosiego existencial Sí. que podemos tener todos, aquello que nos preocupa el mundo, ¿no? La Claro, gente que está claro, mal, ¿no? sí. Digo, los que no le preocupan a la gente que está mal, eso vive mal. Sí, claro, más representativo de la vida que la comida, pues no hay, ¿no? Entonces, claro, es el alimento en todos los sentidos, ¿no? También de la amistad, de la compañía, y por supuesto de los placeres, ¿no? Claro, y ese momento es como un espacio también, ¿no? Para Sí. conversar, para poder explayarse, digamos, es como una pausa en el mundo también, ¿no? En un paréntesis, donde estos amigos, en el caso del Café Bacacay, están horas y horas y horas, ¿no? Sí, sí. Y pero en los otros casos también, con el cura y todo van, Sí, ¿no? sí, el tema de ir a tomar el pisco, El pisco, sí, pues son momentos de encuentro y de crear una isla de tranquilidad, sí. Ahora el tercer cuento no es un personaje ya más alejado, ¿no? Es en un pueblo, digo, ¿no? Hay una mirada como más, el narrador va mirando por encima, ¿no? Es un pueblo donde llega una muchacha que empieza a ejercer la prostitución en un hotel, ¿no? Hotel Península, ¿no? Sí. Eso es totalmente ficción. Sí, sí, lo único se que nota tiene de ubicación real es Chucuito, digamos, ¿no? Donde sí hubo un hotel Península, como hay en tantos sitios, ¿no? Seguramente acá, no sé pero si lo se hubo, habla de la transhumancia también ahí, se habla del viaje, porque uno de ellos dice, si vos tenés, dice aproximadamente esto, si vos tenés 60 habitaciones, no hace falta ir al mundo, ¿no? Claro, claro. O sea, en 60 habitaciones ahí ves pasa todo, ¿no? Ahí pasa todo. Es como un viajar sin moverse. Claro. ¿Qué es sí. Hay toda una metáfora con el tema de los hoteles, ¿no? De todas las vidas y historias que pasan dentro de los hoteles. Sí, bueno, se habla hasta de un asesinato y todo. Pero digo, una y otra vez también ahí, por más que sea muy ficticio, bueno, el narrador se proyecta, ¿no? De vos, tu transhumancia, ¿no? Estas constantes, ¿no? Que uno tiene a pesar de uno. Por ahí, que no te das cuenta, ¿no? Por suerte, ¿no? Porque Sí. No sé, yo si me tuviera que poner a pensar así conscientemente en marcar ciertos temas, evidentemente que no. Y hay un personaje que me dio mucha ternura una vez que lo vi ya descrito, que es Serafino, Serafino, que es uno de estos migrantes, transhumantes que llegan a un sitio, trabajan como desesperados, no sé qué. Se niegan pues al amor y a todo, digamos, lo que tiene que ver de placentero y demás, y se enamora de la prostituta. Se enamora, se quiere hasta casar. Hasta casar. Se quiere casar con la prostituta, ¿no? Que se vuelve pues una situación de escándalo. En el pueblo, no. Sí. Digamos, este cuento está más dentro, digamos, no del realismo mágico, pero digamos, esa cuestión costumbrista, ¿no? Claro. Y en un momento, pero está muy bien hilado, en un momento alguien dice, cuando este hombre se quiere casar con esta prostituta, que realmente era muy bella, que dice en un momento, se generó una especie de complicidad entre todos los hombres, claro, ¿no? Claro, todos iban a la misma, ¿no? Claro, Entonces una especie de calma, nadie se peleó, excepto las mujeres. Claro. O sea, había paz en todos, excepto en las mujeres, ¿no? Exacto. Se seguían peleando, ¿no? Hay una observación como al pasar de lo que pasa en ese pueblo, ¿no? Ahora, siendo el mismo personaje, de nuevo algo que me di cuenta después, el mismo personaje en las tres narraciones, el tercero es el niño, el Ayelo niño, ¿no? Que está viendo cómo desmontan el hotel. Es el mismo personaje, el niño. Ayelo, claro, niño, es el mismo, de 8 años. Exacto, sí. Es como que fui al revés, ¿no? La conversación de Montevideo, que uno puede suponer que es mayor, mayor.
¿Y se menciona que es Aiello en la conversación de Montevideo? No me di cuenta. Sí, sí, mirá, no sí. sabía. Bueno, se menciona que es el mismo personaje, Gianni, ¿no? se dice, ¿no? Gianni, Sí, se habla de Gianni Aiello, entonces va para atrás. No me di cuenta que los tres estaban en me di cuenta, en realidad, me estoy robando el comentario de Michele Gialdroni, ¿no? Que fue uno de los presentadores. Él lo señaló y ahí me di cuenta y me gustó. Dije, qué mira bueno, tú, que qué bien. darte cuenta después, claro, ¿no? Porque digamos que cuando está niño al final, en realidad tú ya sabes qué ha pasado Todo con su vida en por lo menos otros momentos. Él ¿no? quedó impresionado con él se recostó en el regazo, digamos, de la muchacha, de la prostituta, Claro, y estuvo ese momento ahí con ella. Mirá vos, digo, está bárbaro que se dio estas cuenta, cosas porque quiere decir que no son premeditadas, que estás haciendo literatura. Yo creo que la literatura que importa es la que se hace, digamos, del lado no tan consciente, ¿no? Claro, o sea, hay una negociación constante entre las dos, ¿no? O sea, la parte consciente, que es la de no, que es la de no, pero digamos, si no está la otra parte, a veces se convierte muy hueco, puede estar muy bien escrito, pero le falta intensidad, ¿no? Claro. Sí, él me lo hizo notar, sí. ¿Y este libro se puede vender acá? ¿Se activa? No, es difícil. Sí, es difícil porque todavía no se ha creado, digamos, una corriente de intercambio. No lo tenés en ninguna librería, nada. Entre Uruguay y Perú, en realidad, no, salvo los autores pues más conocidos y qué sé yo, ¿no? Entonces, nada, lo... Publicaste en Estuario, digo, después voy a pedir el libro. Pero ese libro, ese de Estuario, sí, ese en Estuario hay dos, Islandia palabras prohibidas. Preguntas prohibidas. prohibidas. Que esa es poesía narrativa. Sí. Bueno, Bruno, esta es la historia Marinela, una foto espectacular, la de la tapa. Me decías que está tu señora cuando estaban ahí por Roma, ¿no? Sí, algo no así. Le gusta que lo digas. Bueno, ya lo dijimos, lo lamento. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Mil gracias por la invitación y un saludo al público que te sigue. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, va a haber un encuentro internacional, bueno, en realidad ya comenzó, de jóvenes creadores en Casa Rodante. Para eso vamos a hablar con la directora de Casa Rodante, Lucía Valeta. Lucía, ¿estás ahí? Estoy acá. ¿Cómo andás? Bien, aquí estamos en pleno encuentro. Claro, desde el 10 al 19 de febrero están en pleno encuentro. ¿De qué se trata este encuentro internacional de jóvenes creadores, donde, ya que estamos en la Semana Internacional de La Máquina de Pensar, vienen mucha gente de muchos países? Sí, vienen 10 jóvenes del extranjero, vienen de México, de Colombia, de Perú, Argentina, Chile, Brasil y Argentina, que se encuentran con otros 10 uruguayos a trabajar en residencia en Casa Rodante, entendiendo como un espacio de encuentro, de creación, de investigación en relación a las artes del movimiento, artes escénicas. Y bueno, y así, eso es lo que está sucediendo ahora, trabajando todo. Casa Rodante, aclaremos que es, digamos, yo he estado ahí con el taller de Mariana Casares en su momento, y es un lugar donde básicamente hay expresión corporal, ¿no? Danza contemporánea, ¿no? Hay principalmente danza contemporánea con un perfil bastante fuerte en lo que es la creación. O sea, si bien hay clases de técnica en danza, nos vamos más hacia la creación y exploraciones de movimiento teatro escénico, más que nada. Y concretamente ofrece diariamente clases de danza, también de yoga, también de aikido, para niños, para adultos, pilates, esferoquinesis, es un trabajo corporal para embarazadas. Y Lucía, y esto está en la calle ahí en el Cordón, está, ¿no? Este está en la calle Salterain, entre Guaná y Charrúa. Perfecto. ¿Y qué quiere decir este encuentro internacional de jóvenes creadores en residencia, en una residencia en colaboración, que están viviendo ahí? ¿Cómo es? Están, en realidad, los gurises están alojándose en el INJU, pero le llamamos residencia así a la idea de estar trabajando en un espacio todo el día, porque en realidad desayunan acá. Al recibir 2 fondos tuvimos la posibilidad de ofrecerles un viático, ofrecer el desayuno y el almuerzo, entonces están todo el día desde temprano a la mañana, desde las 9 hasta las 20 horas están viviendo acá todo el día. Es como si fuera una especie de internado, si se quiere, digamos, donde están tratando de también conocerse y crear. Sí, cada uno hace sus propuestas, sus prácticas de movimiento, sus cuestiones
en relación al movimiento, pero siempre toca lo social, lo político, empiezan a navegar por diferentes áreas y bueno, van haciendo diferentes propuestas en los diferentes espacios de Casa Rodante y bueno, y trabajando. Un poquito más fuerte, hablar que no te escuchaba muy bien. No, que van haciendo diferentes propuestas, prácticas de movimiento que bueno, que siempre terminan tocando aspectos sociales y políticos, claro, ¿no? Que no son solamente físicos, pero bueno, o son físicos pero tocan otros puntos, entonces empiezan a generarse ciertas tensiones o bueno, cuestiones así y ahí también la emoción también aparece, la emoción, sí, ¿no? Lo afectivo también aparece, en fin, es una concentración de mucha gente que no se conoce y que están conviviendo. Estoy viendo a Micaela Blesio, a Mica la conozco. Y y está apoyado por los fondos concursables de la cultura, ganó el fondo concursable y Iberescena, ¿no? Sí, los dos fondos, por eso lo pudimos hacer con ciertas características que facilitan, ¿no?, el recibir los fondos. A su vez, Casa Rodante como organizador que también hace su apuesta permanente. Y decime, pero ¿ustedes les pagaron los viajes? ¿Cómo pueden ser? ¿Y cómo fueron seleccionados? Les pudimos pagar un viaje a uno de ellos, los demás se los cubrieron ellos mismos, y después les pagamos un viático y el desayuno y el almuerzo. Claro. ¿Y cuánto esto demora? Digo, son varios días, son del 10 al 19, son 9 días. Al 19, son 10 días y el domingo 19 hay una apertura al público que es gratis y están todos invitados, que va a ser en Casa Rodante en la tarde. Todavía no tenemos el horario porque se está definiendo ahora, pero va a estar en la web o en el Facebook de Casa Rodante. Perfecto. O sea que esto que estamos conversando no solamente para enterarnos de este encuentro internacional de jóvenes creadores, sino también es para invitar a aquellos que quieran ir a conocer, de alguna forma es el resultado de este encuentro, de estos trabajos, o por lo menos algo que, como si dijera, uno quiere mostrar a aquellos que no están en el encuentro, ¿no? Aquellos que pueden ser de público, y que esto es, entonces, en Casa Rodante está en Salterain. Salterain 1280, entre Guaná y Charrúa, el domingo 19 de tardecita va a ser, en torno a las 5 o 6 de la tarde, ya anunciaremos con más precisión. Bueno, muy bien, pero por ahora, digamos, puedes decir, ya vas por la mitad del trayecto de este viaje entre el 10 y el 19, estamos al 15, ¿cómo va? Son 20 jóvenes, ¿cómo va? Distintas nacionalidades, distintas culturas, ¿no se conocían antes? No se conocían antes, es intenso, se movilizan muchos aspectos personales y como colectivo también en algunas cuestiones y la verdad que es bastante potente todo lo que acontece acá adentro y fuera, ¿no? Porque también circulan, estamos trabajando en arquitectura, también como otro paisaje y otro espacio. Ayer estuvimos por allá trabajando, quizás acontece algo ahí también el domingo. Es bastante intenso. Igual me imagino, Lucía, que esto, digamos, son encuentros, pero están coordinados. En cada instancia habrá algún coordinador. La propuesta, en realidad lo que hace Casa Rodante como organizador es ofrecer la estructura y cierto, como eso, la estructura. Después, la idea es que hay una grilla, un papel en blanco en la pared, los días, los espacios disponibles a trabajar y cada uno de ellos va diciendo, bueno, el lunes a las 10 de la mañana Micaela va a la sala grande y necesita 3 personas para trabajar tal cosa. Y así se va organizando como el cronograma de la semana y hay un trabajo de estar a disposición y al servicio de ciertas propuestas y a su vez estar proponiendo. Entonces así se va organizando el día. A las 9 de la mañana es el desayuno y a la 1:30 es el almuerzo que lo traen para acá. Miramos, o sea que, digamos, es algo que se va autogestionando también de alguna forma. De alguna forma y va siendo un proceso muy interesante. Lucía, en algún momento vamos a tener que hablar también porque esto después tiene bueno, es una cosa en la instancia y otra cosa es después las repercusiones, lo que queda. A veces no es fácil de hablar, pero digo, como estos son grupos grandes, se puede saber que se va acumulando experiencia. Lucía Valeta, directora de Casa Rodante, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Reitero la invitación que hace Lucía este domingo por la tarde en Casa Rodante, después a las 5 de la tarde más o menos, pueden ir a ver este trabajo de este encuentro internacional de jóvenes creadores. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias.
gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. Chau, Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna. Mañana vamos a recibir a la psicoanalista Diana Sabó de Cancio para hablar de una amistad literaria. Vamos a seguir con la cuestión internacional. En este caso son dos escritores austríacos. Uno les va a sonar más que otro, obviamente. Uno se llamaba Sigmund Freud y el otro se llama Stefan Zweig. En su momento hablamos acá en La Máquina de Pensar, le dedicamos una semana a Stefan Zweig. Es un tipo impresionante. Nada, hablaremos de esto. Hasta mañana.